procesos, ¿no es cierto? Por eso es que cuando hablamos de integración, hablamos de, utilizando el mismo término, una visión integral del proyecto, ¿no es cierto? Donde unificábamos todos los procesos, las áreas del conocimiento, ¿no? Los planes subsidiarios, para poder ver una visión global del proyecto, ¿no? Una visión completa del proyecto. Por eso hablamos, cuando vamos a ver los procesos, hablamos de plan de gestión de proyecto, no el plan de gestión del cronograma ni de la calidad, no, hablamos de plan de gestión del proyecto. Ya hemos dicho que nos vamos a referir siempre a proyecto, ¿no? Ustedes que les encanta la palabra obra, obra viene a ser pues una parte del proyecto. Pero en este caso vamos a ver todos aquellos proyectos que tienen que ver, perdón, aquellas áreas, ¿no? Aquellos procesos, planes que tienen que ver con el proyecto en su parte integral. ¿Okay? Entonces, esta imagen nos da una visión integral, ¿no? Nos dice que cuando se genera un proyecto hay un porqué, ¿no? Porque los proyectos nacen para solucionar un problema, para cubrir una necesidad. Por lo tanto, la organización que tiene una visión, una misión, unos objetivos, va a generar un plan, ¿no es cierto? Y ese plan es qué es lo que va a hacer, ¿no? Va a generar una estructura, ahí vemos un EDT, que es el de glosa del trabajo, y va a decir, oye, ¿por qué lo hago y qué voy a hacer? ¿Ok? Pero ese qué voy a hacer, ¿no? Necesita quiénes lo van a hacer. Por lo tanto, aquí está cuando nosotros vimos, ¿se acuerdan? Estructura de la organización, ¿no? En cada uno de estos rectángulos va a haber una posición y cada uno va a tener unas líneas de dependencia, ¿no? Vamos a ver en esta estructura dónde están cada uno de los profesionales, ¿no? De los miembros de los equipos. Por lo tanto, planteamos qué estructura necesitamos, ¿no? ¿Dónde está cada una de las personas que van a formar parte de los equipos? Y aquí abajo está la matriz de responsabilidades. ¿Por qué? Porque tenemos que definir claramente esos roles, ¿no? Porque lo peor que puede pasar en una organización es que haya duplicidad de funciones, ¿no? ¿Saben qué es duplicidad de funciones? ¿A qué le suena duplicidad de funciones? Que cada uno cumpla su función. ¿Perdón? Que cada uno cumpla su función, digo, por así decirlo. No, por eso, cuando hay duplicidad de funciones, ¿qué pasa? Se repiten las actividades. Correcto, que dos personas están haciendo lo mismo. Entonces, eso obviamente resta recursos, ¿no? Por lo tanto, es importante siempre establecer la matriz de responsabilidades. Si tenemos una matriz de responsabilidades, vamos a saber claramente quién es responsable de qué, ¿no? Y no vamos a incurrir en esa duplicidad de funciones que les menciono. ¿Ok? Entonces, ya tenemos por qué, qué, quién. Ahora tenemos las restricciones principales, ¿no? ¿Cuánto? Hablamos ya de presupuesto, personas, materiales, equipamiento, ¿no? Hay que tener claro cuál es el costo que nos va a demandar, ¿no? Solucionar ese problema que ha generado ese proyecto. Entonces, el cuánto. ¿Cuándo? Porque también no es un proyecto, no es indefinido, ¿no? Ni es infinito en costo, ni indefinido en tiempo. Entonces vamos a ver un cronograma, ¿cierto? Entonces ya tenemos esas variables. Pero esas variables que vamos a ir trabajando una por una, tenemos que ver cómo las integramos, ¿no es cierto? Entonces luego viene el cómo, ¿no? Y ahí es donde se trabaja el plan del proyecto. Y utilizamos las variables como cómo nos vamos a comunicar, qué calidad es la esperada, el análisis de riesgo, la identificación de los interesados, la gestión de las adquisiciones. Entonces, este conjunto, ¿no? De acciones que se van a decantar en áreas del conocimiento, nos van a dar la visión integral del proyecto. Entonces, ustedes ven aquí que tenemos todas las áreas incluidas y que tenemos que gestionar de manera integral, ¿no? De manera global. No podemos
Si no podemos aislarla, oye, sí, pues me pasen el presupuesto. No, pues me pasen el presupuesto, posiblemente si no tengo presupuesto voy a tratar de que me alcance, voy a afectar la calidad. Oye, tengo más, no estoy cumpliendo el cronograma. Oye, cada día que nos atrasamos son días que tienen costo, por lo tanto estoy afectando el presupuesto. Una mala adquisición afecta la calidad. Entonces, si se dan cuenta, hay vínculos, ¿no? Por eso hablamos de la visión integral del proyecto, ¿no? Que nace en el porqué y que finalmente decanta en el plan del proyecto, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo esto que necesito, todo esto que tengo que organizar, mi presupuesto, ¿cómo lo hago? ¿No? A través de un plan. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, arquitecta, todo claro. Entonces, hablábamos de áreas de conocimiento y grupos de procesos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la integración, que es lo que vamos a ver hoy, tenemos, yo les comentaba la clase pasada, que no todas las áreas del conocimiento tienen todos los grupos de procesos, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, solamente integración e interesados tiene un proceso de inicio, integración tiene uno de planificación, dos de ejecución, dos de control y uno de cierre. Entonces vamos a ver estos procesos hoy. ¿Y cuáles son esos procesos? Uno de inicio, desarrollo del acta de constitución es el proceso de inicio, ¿ok? Uno de planificación, desarrollo del plan del proyecto, de planificación, ¿ok? Dos de ejecución, ¿qué ejecuto? Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto y gestionar el conocimiento. Cuando yo gestiono, ejecuto. Entonces tengo dos procesos de ejecución. Uno de inicio, uno de planificación, dos de gestión. Tengo dos de control. ¿Por qué? Porque voy a monitorear y controlar el trabajo del proyecto y también los cambios que tenga ese proyecto, ¿no? Eso también es control. Tengo que ver cuáles cambios, vamos a ver ahorita que no todos los cambios se aprueban, que hay que hacer una serie de acciones para validar los cambios. Y finalmente tengo un proceso de cierre, que es cerrar el proyecto o la fase, dependiendo dentro de mi plan integral, yo voy a ver si lo que estoy trabajando es una fase del proyecto, porque hay proyectos que se hacen por etapas, ¿no? En un periodo se hace una etapa, luego en otra. Entonces, si es el cierre del proyecto o de esa etapa que es la que se está planificando. Entonces, dentro del desarrollo del acta de constitución, aquí formalmente se autoriza al proyecto o fase, ¿no? Se da el go, digamos, y proporciona un alcance macro, ¿no? Un alcance de alto nivel. Dentro del plan de gestión del proyecto, aquí es importante porque es un poco lo que les decía, define y prepara, integra y coordina todos los planes subsidiarios. ¿Cuáles serían los planes subsidiarios? Documentos donde detallan cómo se desarrollará, se supervisará y controlará los procesos. Ya, pero ¿cuáles son esos planes subsidiarios? Que van a formar parte de esta gestión integral del proyecto. Lo acabo de decir. Cronograma, presupuesto y riesgos. Cronograma, presupuesto, todos. Riesgos, recursos, interesados, todos son los planes subsidiarios que forman parte integral del proyecto. Entonces, por eso dice, define, prepara, integra, coordina todos los planes subsidiarios. ¿Ok? Luego tenemos dos procesos de ejecución. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Porque cuando ya hemos desarrollado el plan, hay que ver cómo es que lo vamos a ejecutar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Todo lo que digamos, se planifica, luego va a decantar en un plan de acción, ¿no es cierto? No puedo quedarme en la planificación. Yo planifico, pero esa planificación tiene que
accionarse para poder los objetivos del proyecto, ¿no? Luego, gestionar el conocimiento, ¿no? Nosotros vamos a gestionar el proyecto, dirigir y gestionar el plan de gestión, ¿no? La ejecución del proyecto y gestionamos el conocimiento. ¿Por qué gestionamos el conocimiento? ¿Qué hemos dicho del conocimiento de la organización? Ya lo hemos comentado. ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones, ¿se acuerdan que hablábamos de activos y de factores ambientales? Bueno, las organizaciones en sí mismas van generando conocimiento, ¿no es cierto? Cada proyecto que se hace genera conocimiento. Entonces, ¿cómo es que se gestiona el conocimiento en esta gestión integral del proyecto, en esta gestión de la integración? Tenemos el proyecto, el conocimiento que ya ha sido adquirido por la organización en proyectos anteriores, experiencias anteriores, y también el conocimiento que se va a generar en este proyecto que ahora estamos planificando. Entonces, ahí tenemos dos, digamos, canteras de conocimiento, ¿no? Por eso gestionar el conocimiento, el proceso de utilizar el conocimiento existente de la experiencia, de proyectos anteriores, y crear nuevo conocimiento. El conocimiento que va a crear, el aprendizaje que vamos a tener con este nuevo, para utilizar, para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional. Qué importante es el aprendizaje organizacional, porque cada proyecto tiene sus propias condiciones, sus propias particularidades, ¿no? Y la organización va sumando conocimiento, por lo tanto, ese conocimiento tiene que estar, digamos, documentado, ¿no? Porque si solamente esperamos que las personas adquieran el conocimiento, cuando las personas se vayan, se van a llevar ese conocimiento. Por lo tanto, las organizaciones deben de tratar que el conocimiento se quede documentado, ¿no? Bases de datos de conocimiento, formatos donde se vea las lecciones aprendidas, el conocimiento generado. Entonces, es importante eso. Entonces, cuando empezamos un nuevo proyecto, vamos a ir a ver la información histórica que tenemos de proyectos anteriores y eso nos va a ayudar también a planificar de mejor manera, porque cuando uno planifica, utilice el histórico, ¿no? Tu primera mirada para ver estándares, ¿no? Para ver cómo es que podría, digamos, darse las diferentes áreas de conocimiento de este proyecto. Yo voy a mirar los datos históricos, ¿no? En esos datos históricos voy a encontrar la experiencia de proyectos anteriores y voy a ver cómo finalmente de lo planificado se llegó al final del proyecto. Entonces, toda esa data a mí me sirve para desarrollar mi plan de este nuevo proyecto que voy a hacer. Entonces, la gestión del conocimiento es bien importante. Luego, bueno, tenemos el monitoreo y control del trabajo del proyecto, hay que supervisar, controlar. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos de manera periódica, no vamos a poder saber si se están cumpliendo o no los objetivos, ¿no? Nosotros vamos a controlar nuestro cronograma, nuestro presupuesto, porque la única forma que tenemos de corregir es controlar, ¿no? Si nosotros no tenemos controles periódicos, no vamos a poder tener tampoco oportunidades de mejora, ¿no? Si controlamos y encontramos que no se está dando de acuerdo a lo que se ha planificado, pues tenemos que ver cuáles son las oportunidades de mejora que debemos aplicar. Luego tenemos un control integrado de cambios, ¿no? Que es otro control, porque en los proyectos se dan cambios, ¿no? No debemos abusar de los cambios porque eso ya, digamos, que un poco se pierde el espíritu del proyecto, pero hay algunos cambios que vamos a tener que analizar y ahorita vamos a ver cómo se hace el control de cambios y que debemos ver si aportan al proyecto, si mejoran el proyecto, por lo tanto, si vale la pena
la evaluación del cambio e implementarlo. Finalmente, tenemos el proceso de cierre del proyecto o la fase, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayamos planificado el proyecto. Entonces tenemos el problema, ¿no? Caso de negocio, el acta de constitución, el plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar lo que hemos visto, y necesitamos para gestionar los datos de desempeño, pero nosotros vamos a evaluar cómo van nuestros diferentes planes subsidiarios y tenemos que evaluarlos mediante datos de desempeño. Tenemos entregables, cambios solicitados. Miren, acá la palabra es cambios solicitados. Se controlan para ver los cambios aprobados. ¿Se dan cuenta que esto va a un control, ¿no? Y luego vemos si estos cambios están aprobados para luego gestionarlos, ¿no? Dirigirlos y gestionarlos. Tenemos monitoreo y control de la información que va de los datos de desempeño, se genera información que también hay que controlarla, ¿no? Porque vamos a evaluar ahí y teniendo siempre como referencia las líneas base, que vamos a explicar lo que son líneas base, con eso vamos a controlar, ¿ok? Este monitoreo y control nos va a dar informes y de estos cambios solicitados vamos a ver los cambios aprobados y una parte importantísima es gestionar el conocimiento. ¿Y qué nos genera esta gestión del conocimiento? Lecciones, ¿no? Conocimiento nuevo y las lecciones aprendidas. Entonces, si se dan cuenta, es un flujo, ¿no?, de acciones que tenemos que realizar para conseguir siempre los objetivos del proyecto. Tenemos que controlar, tenemos que planificar, tenemos que evaluar si se está dando de acuerdo a lo planificado, las evaluaciones de desempeño, tenemos que controlar los cambios, ver si los cambios son aprobados o no, y si son aprobados habrá que implementarlos, y finalmente tenemos que gestionar el conocimiento del proyecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro. Ok. Acosta, Presente. Aira, Presente. Álvarez, Aquino, Presente, buenos días. buenos días, Báez, Presente, ingeniero arquitecta, buenos días. buenos días, Bautista, Presente, arquitecta. Bocángel, Presente. Cabrera, Cabrera, presente, arquitecto. Calderón, Presente, arquitecta. Castañeda, Buen día, arquitecta, presente. buenos días, Castro, Condori, Presente, arquitecta. Galvez, Presente, arquitecta. Guadalupe, Buenos días, presente, arquitecto. Guerrero, buenos días, Guerrero, Buenos días, profesora, presente. buenos días, Guisado, Guamán, Guaranga, Guaranga, presente, profesora, buenos días. buenos días, Jara, Buenos días, arquitecta, presente. Jiménez, buenos días, Jiménez, Lara, Presente. León, Presente.
López, Profesora, disculpe, Guisado presente. Tenía problemas con el micrófono. Profesora, buenos días. López presente. ok, López, Marangón, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Guamán no estaba y Jiménez tampoco. Marín, Presente. Mendoza, Buen día, arquitecta, presente. buenos días. Mío, Mitterhofer, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Presente, Morales, mío, ingeniero. Morales, Presente, profesora. Buenos Presente, días. profesora. Morales. Morales Aldo, Morales Aldo, Presente, profesora. Sí. Morales Saavedra, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Oré, Presente, profesora. Ortega, Presente, profesora. Palomino, Paz, Presente, profesora. Peña, Presente, arquitecta. Quispe, Buen día, presente. Quispe Diego, Sí, Quispe Diego, presente. ok, Quispe Gonzalo, Presente, arquitecta. Salazar, Presente, arquitecta. Sánchez Reto, Presente, profesora. Santiago, Presente, arquitecta. Ballenas, Vázquez. Presente, arquitecta. ¿Me escucha? Sí, Presente, bueno. Vázquez, ¿no? Ok, entonces ausentes tenemos Ballenas, Palomino, Guamán, Jiménez, Castro y Álvarez. Listo. 7:30, o sea, ya, ahí es suficiente. Ok. Sigamos entonces. Entonces, como hemos visto, los proyectos se generan porque existe obviamente una demanda, porque hay una necesidad, porque hay una necesidad social, ¿no? Van a haber proyectos privados, proyectos públicos, ¿no? Por eso surgen los proyectos. Los proyectos no aparecen de la nada. Pero, luego de que nosotros identificamos que existe la necesidad de un proyecto, sí tenemos que evaluar la viabilidad, ¿no? Porque por más que sea un proyecto público, hay que ver si es viable, ¿no? No en todos los lugares, por ejemplo, se pueden conseguir conexiones de agua o de repente el terreno no es apto para hacer un colegio. Entonces hay que evaluar la viabilidad. Y también en los proyectos privados, ¿no? Hay que ver, pues, cuáles son los indicadores financieros que tiene ese proyecto para ver si es factible de hacerlo, si nos va a dar rentabilidad o no nos va a dar rentabilidad. Entonces, sí es importante tener, ¿no?, estos conceptos de viabilidad. Entonces, vamos a tener el enunciado del trabajo del proyecto, ¿no? Las siglas son en inglés, que nos marca que necesitamos enunciar que de manera descriptiva el proyecto, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Para poder describir sobre todo cuáles van a ser el alcance que va a tener el proyecto, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de, bueno, el SOS Statement of Work, ¿no? Enunciado del trabajo. ¿No? Lo ponemos en inglés también, pero bueno. Es una descripción narrativa de qué va a tener el proyecto, ¿no? Tenemos proyectos internos, ver lo realizado por el patrocinador, necesidad de la empresa, recursos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno hace un proyecto de manera, en la parte interna, tiene que evaluar, ¿no? Qué necesidad tiene la empresa, ¿no? Para poder
digamos, realizar ese proyecto, ¿no? O sea, va a cubrir, está dentro de mi planeamiento estratégico, tiene las condiciones que yo necesito como organización para ejecutar, entonces, obviamente, voy a ir con ese proyecto, ¿no? Y los proyectos internos por el cliente, ¿no? Para el cliente. Ya una vez que se ha decidido que se va a hacer, el Estado puede ser, se generan las bases de la licitación, la solicitud de oferta, de información, y se hace el contrato, ¿no? Pero parte de el enunciado del trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Descripción narrativa de los productos, servicios o requisitos. Entonces, ¿qué describe el enunciado? Que tenemos 3 temas importantes. La necesidad del negocio. Porque obviamente, si no hay demanda, si no hay necesidad de cerrar brecha, el proyecto no tiene sentido, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez vi un proyecto, no directamente, pero digamos que lo contaban en la empresa donde trabajaba. Disculpen, que en una provincia se había hecho un estadio, me parece que como para 4.000 personas, 6.000 personas, y la población total no llegaba a 2.000. Entonces, hubo ahí realmente un análisis de la demanda. Posiblemente la necesidad del estadio estaba, ¿no? Como para una losa deportiva, ¿no? Una canchita con sus graderías, pero para un estadio de una capacidad tan alta, en una población inexistente, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, uno tiene que evaluar realmente la necesidad, y eso va a hacer que eso surge a partir de la demanda, los requisitos legales, cuáles son las características del producto o servicio que se va a plantear. Finalmente, y es importantísimo porque hablábamos hace un rato, que las organizaciones ejecutan proyectos que tengan rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, en el plan estratégico de cada una de las organizaciones se van a plantear cuáles son sus objetivos estratégicos, cuál es su visión, cuál es su misión. Por lo tanto, con esas condicionantes va a haber una selección de proyectos. ¿Ustedes creen que las organizaciones tienen la capacidad de realizar indiscriminadamente todo tipo de proyectos? Yo creo que no. No. Siempre están enfocados en un rubro, yo creo. O siempre resaltan o están enfocados. Por ejemplo, puede haber especialistas que solamente se dedican a hacer excavaciones y otras edificaciones, puede ser. Claro, correcto. Entonces, muy bien dicho, las organizaciones tienen que evaluar cuál es el expertise que tienen, cuáles son las competencias, para qué están formados los equipos que ellos tienen, ¿no? Cuál es, digamos, la experiencia que tienen, y con eso van a seleccionar los proyectos. No es que todas las organizaciones puedan hacer todo tipo de proyectos, porque en teoría no, salvo pues que tengan una organización muy grande, muy completa, ¿no? Y que tengan cada uno de sus profesionales las capacidades, pues, de conocer toda la variedad infinita de proyectos que existen, cosa que sería muy complicado, ¿no? Por lo general, en el planeamiento estratégico se define hacia dónde va la organización. Bueno, el enunciado se recomienda que no sea vago, genérico, porque puede traer conflictos, ¿no? Hablaba en un curso que dicto ayer justo de aspectos legales, les decía que los contratos tienen que ser los más literales posibles. Igual con el enunciado, ¿no? Si el enunciado no es literal, si vamos a tener que interpretarlo, pues se van a generar conflictos, ¿no? Si, ya que él lo dice, si está bien detallado, puede tomarse como parte del contrato, ¿no? Porque en el contrato vamos a tener, digamos, el desarrollo, ¿no? Ya puntualmente, digamos, va a tener el detalle de todo lo que tiene, los derechos, los deberes de las partes, las cláusulas de resolución de conflictos, el alcance,
bueno, el objeto, el alcance, el presupuesto, cómo se va a pagar, cuánto tiempo va a durar, ¿no? Ya el nivel ya muy puntual del detalle. Entonces, por eso dice, si está bien detallado, puede tomarse como parte del contrato. Por lo tanto, es muy importante que no sea vago o genérico, porque luego cada parte va a tratar de interpretarlo como más le convenga, ¿no? Si yo soy el contratista, voy a tratar de que no se me imputen, digamos, algunas cosas que tengo que hacer, y si soy el cliente, posiblemente quiero que se hagan más cosas de las que estoy pagando, ¿no? Entonces, por eso es mejor que sea literal. Entonces, dentro del proceso del acta de constitución tenemos el enunciado del trabajo de proyecto como input, bueno, cuál es el caso, cuál es el proyecto que se va a hacer, los acuerdos, utilizamos los factores ambientales y los activos de procesos de la organización. ¿Quién me dice que eran? ¿Qué eran los factores ambientales y los activos de procesos? A ver, ¿qué eran? ¿Ya no se acuerdan qué era? Arquitecta, ¿son procesos, procedimientos, formas de trabajo? ¿Son cuáles? ¿Activos o factores? Activos. Los activos, ¿no es cierto? Los activos es con lo que cuenta la organización, ¿no? El conocimiento es un activo, las lecciones aprendidas. Entonces, esos son los activos de los procesos. ¿Qué más? Y los factores ambientales, ¿Cómo se comporta una organización? cómo se comporta, y no solo la organización, ¿no? Sino también, ¿qué más? También vemos el aspecto externo, ¿no? El aspecto externo, ¿no? También, eso también nos impacta, ¿no es cierto? Las normas, las normativas, hasta los aspectos climáticos. Hasta los aspectos climáticos van a hacer que estemos de alguna manera afectados, ¿no? Nosotros no pertenecemos o sea, nosotros formamos parte de una sociedad y tenemos una sociedad que constantemente tiene cambios, ¿no? Y esos cambios nos van a impactar, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros evaluemos eso. Por eso siempre estamos, cuando uno desarrolla proyectos, siempre tiene que estar, digamos, evaluando qué es lo que está pasando en el entorno. Más cuando tiene uno un entorno variable, ¿no? Un entorno a veces incierto, ¿no? Entonces sí es importante siempre tener, y esto vamos a ver que se repite, ¿no? Los factores ambientales y los activos. Y los activos es con lo que cuenta, el conocimiento, las lecciones aprendidas, ¿no? La plantilla, los objetivos, ¿no? Lo que hemos conseguido, que tenemos de proyecto y proyecto, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Entonces, luego que tenemos estas entradas, desarrollamos el acta a partir de, si es necesario, juicio de expertos, lluvia de ideas, formación de equipos, trabajo en equipos, todo lo que nos ayude a determinar cómo vamos a hacer el acta. Entonces tenemos una entrada, herramientas y técnicas, y la salida es el acta de constitución, ¿ok? El acta de constitución, la autorización formal, ¿no? Es, digamos, un poquito, ¿ok? Tiene que tener es una autorización formal del inicio del proyecto, por lo tanto, ¿ok? Marca ese control, ¿no? Marca el que ya se ha definido, ¿no? De manera macro, ¿no? Aquí todavía no hay mucho nivel de detalle, pero ya tenemos a nivel general cómo va a ser el proyecto. Entonces, es una autorización formal del inicio del proyecto,
También se le da autoridad al gerente del proyecto, ¿no? Se le asigna recursos, se va viendo cómo es que se va a dirigir el proyecto y contiene la justificación, los objetivos, los requisitos, la descripción y límites, los hitos principales, ¿no? No hay hitos detallados, son los hitos principales solamente. Por ejemplo, entrega del terreno, aquí no se ve muy bien, inicio de casco, los hitos principales, ¿no? Que en definitiva cuando trabajemos ya de manera detallada, por ejemplo, el cronograma, vamos a ver pues si estos hitos se pueden mejorar, se van modificando de alguna manera o de repente se mantienen como se han establecido al inicio, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a marcar los hitos principales, ¿ok? Lista de interesados, los requisitos aprobados y autorización y responsabilidades del director del proyecto. Entonces, todo esto, bueno, y aquí hay algo que es bien importante, ¿no? Si no existe compromiso, el proyecto no va a lograr sus objetivos, ¿no? Necesitamos que haya compromiso del equipo, ¿no? El equipo tiene, y aquí esta imagen es muy, muy interesante porque marca, ¿no? Que todos debemos estar apuntando hacia el mismo sitio. Y es un poco también lo que debemos lograr entre la supervisión y el residente, ¿no? Porque si nos damos cuenta, no están en bandos diferentes, ¿no? Los dos quieren lo mismo, que el proyecto sea exitoso. Entonces, debemos trabajar siempre con el compromiso de conseguir los objetivos del proyecto, ¿no? Kick-off meeting se le denomina la primera reunión entre el equipo del proyecto, el sponsor, el cliente, donde el director de proyecto presenta, es como la reunión de inicio, ¿no? Es la primera reunión donde se va a dar el go y se presenta el proyecto, los hitos principales, los costos, ¿no? Y ahí se va a definir cómo es que se está planteando la ejecución del proyecto, ¿no? Se aclaran dudas, se confirman, importantísimo, los roles y las responsabilidades, se revisan los principales riesgos, porque aquí ya debemos haber por lo menos identificado los riesgos, revisamos el objetivo del proyecto y algunas obras, pero por lo general eso no se da porque es una reunión como de inicio, en algunos proyectos se entrega el terreno, ¿no? En la primera reunión. Por lo general la reunión es más para definir objetivos, para ver planes, cómo que se va a trabajar, para ver el alcance y los roles de los miembros de los equipos. Todo eso se ve en la primera reunión de coordinación. Entonces, ¿qué genera el acta? Alinea el proyecto al plan estratégico de la empresa. Como les digo, no todas las empresas hacen todo tipo de proyectos. Colaboración entre ambas partes, ¿no? Compromiso con el patrocinador y da el inicio del proyecto. ¿Okay? Ahora, una cosa es un proyecto público, ¿no? Que como vemos se genera básicamente para cerrar brechas, ¿no? Y otra cosa es un proyecto privado, donde su justificación está básicamente en la rentabilidad, ¿no? En un proyecto privado tenemos que ver, por más que hayamos identificado que existe una demanda de vivienda, nosotros tenemos que evaluar cómo se justifica en términos de rentabilidad del proyecto para la organización, ¿ok? Porque las organizaciones lo que quieren es que sus proyectos sean rentables. Por lo tanto, tenemos que evaluar el BAN, que es el valor actual neto, que tiene que ser mayor a 0, ¿no? Y el TIR, que es la tasa interna de retorno, que tiene que ser, o sea, nosotros tenemos que tener una rentabilidad mayor, ¿no? A la que las daríamos. Imagínense que nosotros tenemos dinero para invertir y lo ponemos en el banco, ¿no? Y el banco nos da, no sé, pues 6% al año en un fondo fijo. Entonces, si el banco me da 6% al año, yo voy digamos, a trabajar un proyecto que me dé 6% al año. ¿Ustedes qué harían?
¿Entran o no entran a ese proyecto? No, porque no habría demasiadas utilidades. Y adicionalmente, ¿qué pasa con los proyectos? ¿Qué tienen los proyectos? ¿Mm? Cuando yo invierto, ¿es seguro? ¿Segura la inversión siempre? Tiene mucho riesgo. Correcto. Entonces, si voy a participar en un proyecto, ¿qué es lo que espero? Si voy a arriesgar. En ganar la mayor cantidad posible. Correcto. Que mi rentabilidad sea mayor que la que me puede dar el banco, porque si no, lo dejo en el banco y me evito el riesgo. ¿Ok? Entonces, tengo que ver, ¿no? Que mi proyecto sea rentable. Por eso es que acá habla del análisis cuantitativo, ¿no? Porque si yo voy a trabajar un proyecto para obtener lo mismo que tengo en el banco, pues dejo mi dinero en el banco. Entonces yo tengo que ver cuáles son mis expectativas de rentabilidad de los proyectos que yo haga, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el análisis cuantitativo. Finalmente, lo que voy a tener de salida es el acta de constitución, donde están los requerimientos, las necesidades del negocio, el propósito y justificación del proyecto, quién es el sponsor, el gestor, los niveles de autoridad, el presupuesto y el cronograma con hitos resumidos. Aquí todavía no entro al detalle, ¿no? Porque es el plan integral del proyecto. Influencias de los interesados, los riesgos y las restricciones que puede tener el proyecto. ¿Okay? Todo eso va dentro de la acta posible. Luego, como siguiente proceso, tenemos el plan de gestión de proyectos, ¿no? Ya tenemos el acta, ahora tenemos el plan de gestión. Aquí, como veíamos hace un rato cuando les hacía el resumen, consolida todos los planes y las líneas base secundarias de los procesos de planificación. Entonces ahí voy a agarrar mi plan, mi línea base del costo, del tiempo, de la calidad. Esas líneas bases las vamos a consolidar para poder tener el plan de gestión del proyecto en su totalidad, ¿no es cierto? El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado y controlado. Por lo tanto, dentro de esta ejecución y control, yo necesito la información de todos aquellos planes que van a formar parte integral de ese proyecto. Entonces, ¿qué tengo de entrada? El acta de constitución que desarrollé en el proceso anterior, ¿ok? Salidas de otros procesos, sí, yo he ido trabajando mis líneas base, ¿no? Para poderlas consolidar, yo ya voy a tener mis líneas base del cronograma, del presupuesto, de la calidad, ¿ok? Bueno, los factores ambientales, los activos, esto nos va a acompañar todo el tiempo, ¿no? Porque es con lo que cuento, ¿no? Esto es con lo que yo cuento para trabajar todo lo que se refiere al proyecto, ¿no? Yo todo el tiempo voy a evaluar los, digamos, los activos que tiene la organización y voy a trabajar, ¿no? A través... Ok. Los factores ambientales y los activos de proceso siempre van a estar, porque es con lo que cuento para poder, digamos, desarrollar los siguientes procesos. Siempre voy a ver con qué tiene la organización, qué son sus activos y qué está pasando con los factores ambientales, ¿no es cierto? Tengo que ver las normas, tengo que ver si ha salido algo nuevo, tengo que ver si haya podido el gobierno, tengo que ver todo lo que está pasando en el ambiente y el análisis de mis activos como de los procesos que tiene mi organización, del conocimiento, para poder, digamos, afrontar el nuevo proyecto, ¿no? Y con esto desarrollo el plan para la dirección del proyecto, con eso voy a gestionar a través, bueno, de las herramientas que necesite, posiblemente juicio expertos, siempre por lo general en estas partes más juicio experto y reuniones de coordinación. Finalmente lo que voy a tener de salida es el plan para la dirección del proyecto. El plan es un plan integral, ¿no? Define, prepara y coordina todos los planes secundarios y las líneas base que ya hemos visto que son. Beneficio es un documento central que define la base de todo el trabajo del proyecto, ¿no? Recuerden que va a integrar eso que vimos, ¿no? Cómo, cuándo, qué, el plan general. Actualiza los cambios. En esta parte vamos
a ver cómo se va a manejar el control de cambios, quién autoriza, quién lo valida. Está en constante revisión, ¿no? Los cambios y la actualización de los cambios. Y define cómo planificar, ejecutar, controlar y cerrar. Entonces nos va a dar el marco integral del proyecto, el plan de gestión. Por eso dice plan de gestión del proyecto, no es plan de gestión de obra, no es plan de gestión del cronograma, es plan de gestión del proyecto. ¿Ok? No confundamos. La palabra obra la tienen ustedes un poco metida en la cabeza, pero ya les he dicho que la obra, la construcción es una parte integral, ¿ok? Digamos que la parte que consume la mayor cantidad del presupuesto, ¿no? Pero hay una serie de procesos que debemos seguir antes de construir, ¿no? Si nosotros no tenemos estudios de prefactibilidad, si nosotros no tenemos un proyecto, si nosotros no tenemos licencias, si nosotros no hemos ganado una licitación, ¿no? Obviamente el proyecto no empieza, ¿no? Para poner un ladrillo, para excavar, necesitamos saber todos esos, digamos, planes preoperativos que nos permiten llegar a la obra. Entonces, esto es la visión del proyecto. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosas? ¿Okay? ¿Cuáles son los planes secundarios? Ya se los había mencionado. Gestión del alcance, cronograma, costos, calidad, todos los planes subsidiarios y la línea base del alcance, del cronograma y del costo. ¿Por qué necesitamos tener líneas base? ¿Por qué necesitamos tener líneas base? Porque esa será nuestra comparación para ver si en la actualidad vamos por buen camino. Correcto. Porque con eso vamos a tener cómo comparar. Vamos a tener, por eso dice líneas base, ¿no? Nosotros comparamos siempre lo ejecutado contra lo planificado, ¿no? Entonces, con eso nos permite tener una línea, digamos, para poder controlar cómo está yendo nuestro desempeño, ¿no? Ok, sigamos. Entonces, finalmente, el plan de gestión está creado por el gerente del proyecto con el input del equipo. Un gerente del proyecto no puede, digamos, tener éxito si no tiene un equipo que lo soporte, ¿no es cierto? El soporte del equipo, ¿no? Digamos, la potencia que puede tener un equipo es lo que va a hacer que finalmente el gerente del proyecto pueda tener éxito, porque el éxito es de todos. No es, él solo no va a desarrollar el proyecto, necesita de un equipo, ¿no? ¿Ok? Consolidación de los planes es formal y aceptado por el cliente, se firma. ¿Qué más podría incluir el plan de gestión? Bueno, cada fase, los procesos que van a ser utilizados, implementados, las herramientas, las formas en que se va a trabajar para alcanzar los objetivos, tratar, ¿no? Dice, descripción del modo en que se mantendrá la integridad de las líneas base. Bueno, lo que uno trata es que estas líneas base se mantengan, pero, digamos, dependiendo, ¿no? Con cuánta información se hayan desarrollado esas líneas base, se van a mantener el tiempo o van a ir cambiando, ¿no? Entonces hay que ver cuánto, digamos, qué tan base, ¿no? ¿Qué información tan base hemos utilizado para el desarrollo de estos, digamos, de estas líneas que nos van a permitir comparar, ¿no? Ok, requisitos y técnicas de comunicación, algo importantísimo, ¿no? Ya les había dicho que los proyectos a veces no logran tener éxito por la comunicación. Y la comunicación al interior y al exterior, ¿no? Porque tenemos interesados internos, interesados externos. Si nosotros no desarrollamos un plan de comunicación, imagínense que estamos haciendo un proyecto minero, ¿no?
y necesitamos, de hecho, tener input, ¿no? Tener comunicación con las comunidades. Entonces, si nosotros no establecemos, digamos, de manera oportuna, cuáles van a ser los canales, cuáles son los niveles de comunicación, obviamente corremos el riesgo de que el proyecto fracase, ¿no? Entonces, sí es importante establecer rápidamente los requisitos, ¿no? Las técnicas, quién se comunica con quién. Ya ahí hemos identificado quiénes son esos interesados, por lo tanto, vamos a poder establecer cuál es la comunicación oportuna que podemos tener con ellos, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. Revisiones clave de gestión del contenido, del alcance, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar a poder, y podría ser, digamos, algunos puntos que podamos incorporar dentro del plan de gestión del proyecto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo claro, profesora. Ok. Claro, profesora. Listo. Entonces luego tenemos el proceso ya de ejecución, donde ya vimos el de inicio, de planificación, ahora estamos en el proceso de gestión, ¿no? Proceso de gestión, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. ¿Qué necesito? De entrada voy a tener el plan. Recuerden que tuvimos primero el acta de constitución, hemos hecho el plan, y ese plan lo utilizamos para ver cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Todo es una cadena, ¿no? Si se dan cuenta, las salidas de los procesos nos las utilizamos de entrada del siguiente proceso, porque son documentos que vamos a utilizar para, en este caso, por ejemplo, gestionar la ejecución del proyecto, ¿no? Tengo la entrada del plan de dirección. Si se han dado entre el acta de constitución y el plan algunos cambios, pues tendré los cambios aprobados. Utilizo sistemas de información de dirección de proyectos, juicio de expertos, reuniones, ¿no? Dice, ¿qué necesito para comenzar? Las entradas, cómo dirijo y gestiono la ejecución, y las salidas que voy a tener en lo que es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto es entregables, datos de desempeño, solicitudes de cambio y la actualización. ¿Y por qué datos de desempeño? Porque nosotros todo el tiempo, ¿no?, en los proyectos estamos evaluando el desempeño de los equipos, ¿no?, el desempeño de los sistemas, ¿no? Estamos evaluando de lo que hemos planificado cuál está siendo el desempeño total del proyecto, ¿no? Vamos a ir viendo si están cumpliendo los objetivos, estamos desarrollando dentro de lo planificado o no. Entonces, todo eso nos permite, la herramienta sería la evaluación mediante datos de desempeño. Entonces, nosotros primero establecemos, ¿no?, cuáles son esas, digamos, esa evaluación que se va a dar. Vamos a tener data y vamos a evaluar el desempeño, ¿ok? ¿Qué involucra dirigir y gestionar? Tenemos 15 puntos importantes, ¿no? Voy a decir algunos. Ejecutar el plan de gestión, ¿no? Porque aquí ya estoy en la acción de ejecutar, ¿no? Por eso están dentro de los procesos de ejecución. Aquí ya tenemos acciones, ¿no? Cumplir el trabajo definido en el alcance, realizar los entregables, controlar, crear, verificar y validar los entregables del proyecto, gestionar los riesgos, asegurar la calidad, ¿no? Nosotros aquí, digamos, en la parte inicial del proyecto, hemos identificado los riesgos. Recuerden que inicialmente identificamos interesados y riesgos, ¿no? Porque dentro de esa identificación de interesados vamos a encontrar, ¿no?, los riesgos que en cada grupo de interesados vamos a encontrar, ¿no? O sea, los interesados, un grupo de interés, por ejemplo, es el sindicato, las comunidades campesinas. Entonces, nosotros cuando veamos la parte de interesados vamos a ver que necesitamos tener, pues, acercamientos con aquellos grupos que identifiquemos que tienen poder, que tienen interés en el proyecto, que pueden, digamos, convocar, ¿no? Entonces, sí necesitamos capitalizarlos, necesitamos explicar el proyecto, que entiendan, ¿no? Porque por lo general, señores, los proyectos implican desarrollo, ¿no? Los proyectos
implican, digamos, situaciones positivas para las comunidades, pero también no vamos a negar que los proyectos tienen impactos negativos, ¿no? Sobre todo en el medio ambiente. Entonces, la idea es que no es que se dejen de hacer los proyectos porque los necesitamos, sino que dentro de los planes que tienen estos proyectos se hagan planes pues para mitigar esos impactos, ¿no? Entonces, esa es la idea, la mitigación de los impactos, pero generar desarrollo mediante proyectos, ¿no? Bueno, desarrollar el equipo, adaptar cambios, implementar las actividades de mejora, implementar las solicitudes de cambio. Entonces, tenemos todas estas acciones que involucran dirigir y gestionar. Bueno, acá hay algunos ejemplos de entregables, ¿no? Una pista, una andenería, una estructura metálica. Acá hay algunos ejemplos de reporte diario de obra. Esto ya después ustedes lo pueden revisar, está dentro en el aula virtual. Análisis de revisión de restricciones, solicitudes de cambio, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en proyectos, es importante, ¿no?, que si se van a dar cambios, ¿no?, si se van a dar cambios, se haga todo un análisis. Y ahorita vamos a ver cómo es que se analiza un cambio. Los cambios no es que alguien los propone y se aceptan de manera unilateral, no, ¿no? Tenemos que sustentar por qué se está dando este cambio, ¿no? ¿Por qué se está requiriendo y cuál es el motivo, ¿no? Dice, por ejemplo, acá, edificio El Mirador, AIG Grupo Inmobiliario, contratista, original cambio, el ingeniero supervisor, motivo, cambio de diámetro de tuberías contra incendios de 3 sótanos para obtener los 210 de altura reglamentaria en estacionamiento, ¿no? Se reducen los diámetros de 6 pulgadas a 2 de 4 pulgadas, o sea, en vez de 1 de 6, 2 de 4, según planos en el sistema de contraincendios, además reducir en 3 centímetros las vigas indicadas en el plano. Ahora, esto de acá, bueno, es un cambio, digamos, importante, ¿no? No es cualquier cosa porque voy a reducir 3 centímetros unas vigas y voy a cambiar, bueno, 1 de 6 por 2 de 4, no le veo mayor problema, pero, de hecho, esta es una solicitud que luego va a ser analizada, ¿no?, para ver si se debe aprobar o no, ¿no? No necesariamente que yo presento el cambio y automáticamente pues es aprobado y ejecutado. No, no. Entonces, sí necesitamos ese análisis que ahorita vamos a verlo. Sustento del cambio, es necesaria la reducción correspondiente para obtener la altura de 2,10 metros. Seguro que el tubo era tan ancho que se estaba bajando la altura del estacionamiento, y bueno, y es mínimo 2,10. Evaluar el cambio, se requiere adicionales en el costo, requiere ampliación de plazo, requiere cambio de alcance u otro, ¿no? Entonces, acá dice sí requiere adicionales, no requiere ampliación de plazo, sí requiere cambio de alcance. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo completo, o sea, necesitamos, y podría haber acá digamos, la aprobación del contratista y la aprobación de la inmobiliaria. Porque acá, ¿qué está diciendo? Sí va a haber un adicional. Por lo tanto, ¿quién aprueba el adicional? ¿Quién aprueba el adicional? ¿El cliente? El cliente, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto, el contratista propone y aprueba como propuesta, lo que necesitamos acá es la aprobación del cliente, porque acá estamos viendo que en la evaluación del cambio, si bien es cierto, no se requiere una ampliación de plazos, si vamos a necesitar recursos adicionales y un cambio en el alcance, ¿no es cierto? Y esto va a hacer pues que se modifique, obviamente, no va a haber una modificación. Luego tenemos un monitoreo y control del trabajo del proyecto. ¿Ok? De entrada, ya, y este es otro proceso de ejecución, ¿ok? Porque así como hemos visto cómo se va a ejecutar, tenemos que monitorear y controlar el trabajo del proyecto, ¿no? Aquí tenemos, este es un proceso de monitoreo y control. Vamos a tener el plan, ¿no?
Vamos a tener los reportes de rendimiento. Recuerden que nosotros hemos tenido datos de desempeño y luego de estos datos de desempeño, cuando se evalúen, vamos a tener los reportes de rendimiento, ¿no? Para eso tenemos que, hemos definido en el proceso anterior los datos de desempeño. O sea, ¿qué es lo que voy a evaluar para luego tener mis reportes para ver cómo está siendo ejecutado y cómo va el rendimiento que ha sido planificado? ¿Ok? Tenemos los cambios validados y eso nos sirve de entrada para, mediante juicio de expertos, técnicas analíticas, sistemas de información, vamos a ver cómo es que vamos a desarrollar el requerimiento de cambios, los reportes de rendimiento, el plan de gestión actualizado y los documentos del proyecto actualizados. ¿Por qué? Porque al momento de controlar el trabajo del proyecto, ¿okay?, vamos a tener la evaluación de los objetivos conseguidos y aquello que, por más que se planificó, no se desarrolló de acuerdo a lo planificado. Entonces, y también vamos a evaluar cuáles son esos cambios que se han dado, ¿no? Porque los proyectos tienen, ¿no?, muchas veces, digamos, solicitudes de cambio como las que veíamos hace un rato, y las que son aceptadas van a hacer que el proyecto se modifique. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. ¿Cuál es la implicancia que tienen los cambios, ¿no?, en el desarrollo del proyecto? Porque no es solamente hacer ese el cambio, sino el cambio que, a qué otras áreas del conocimiento, ¿no?, qué otros aspectos del proyecto va a impactar. Eso es un análisis que es importante hacer. Ok. Entonces, cuando hablamos de monitorear y controlar el trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Supervisar los procesos del proyecto, desde inicio, planificación, ejecución y cierre, porque lo estamos viendo. Recuerden que este es el área de conocimiento de integración, ¿no? Luego vamos a entrar puntualmente a cada una para ver cómo es que se desarrollan esos planes, ¿no? Adoptar acciones correctivas y preventivas. ¿Cuál es la diferencia entre acciones correctivas y preventivas? Las correctivas es cuando ya se inició el proyecto, las preventivas es antes de que se inicie el proyecto. Ok, ok. Y también preventivas es cuando identificamos que algo puede, digamos, impactar en el proyecto, no lo identificamos con anterioridad, entonces aplicamos esas medidas, puede que el proyecto ya haya empezado, pero identificamos, porque ¿qué es más barato? ¿Prevenir o corregir? Prevenir. Prevenir. Prevenir, ¿no es cierto? Porque el hecho de corregir, ya estamos hablando de reprocesos, ya estamos hablando de retrabajos. ¿No? Y eso, en definitiva, con el rendimiento del proyecto, evaluar el rendimiento, comparar el rendimiento real con el plan de gestión. Por eso es que los planes, utilizamos acá las líneas base, ¿no? Para poder comparar. Si no tenemos líneas base, ¿contra qué comparamos? ¿Ok? Efectuar el seguimiento y supervisar los riesgos que ya han sido identificados, mantener una base de información precisa y actualizada, y acá hay algo que dice, ¿no? Comunicar, comunicar, comunicar. Ya les he dicho que los proyectos muchas veces fracasan por mala comunicación. Cuando veamos comunicación, en la comunicación no solamente estamos hablando de comunicarnos, ¿ah? Cuando hablemos de comunicación también vamos a hablar de información, ¿no? De la información que necesitamos tener dentro de la organización para poder utilizarla y que nos sirva en todos los proyectos, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, esa información que es conocimiento y también el hecho de comunicarse, ¿no? De saber cuándo, cuáles son los medios, quién se comunica con quién, cuál es la periodicidad de la comunicación. Entonces, todo eso va a contribuir a que el proyecto sea exitoso y consiga sus objetivos. ¿Ok? Luego tenemos supervisar la implementación de cambios aprobados. Las salidas del monitoreo y control del trabajo del proyecto, reportes, ¿no? Recuerden que habíamos evaluado desempeño y de esa evaluación vamos a tener reportes de rendimiento del trabajo del equipo, de los interesados, de las herramientas, porque tenemos que evaluarlo todo. Cuando nosotros tomamos sistemas,
porque los sistemas, pues, pagan licencias, ¿no? Herramientas que uno compra. Entonces, uno necesita, no me refiero a herramientas de construcción, ¿no? Sino herramientas tecnológicas. Uno va evaluando en el uso que tenemos ya en la ejecución, si realmente dan, digamos, los resultados esperados, ¿no? Entonces, eso es la evaluación. También el equipo, ¿no? Nosotros convocamos al equipo de acuerdo a la evaluación que hemos hecho de su perfil, si calza, ¿no? Para el trabajo que lo necesitamos, pero podría ser que no calce, ¿no? Entonces, hay equipos no están consiguiendo los objetivos, pues hay que evaluar si es un tema de cambios en el entorno o es un tema básicamente de gestión. Entonces, ahí sí es importante que nosotros definamos, ¿no? Cuáles son esas variables que está teniendo el rendimiento, ¿ok? Y luego actualizamos los documentos, las líneas base, porque vamos a ver, al ver el rendimiento del trabajo, vamos a ver si se están cumpliendo las líneas base que han sido proyectadas, ¿no? Vemos el registro de cambio, de riesgos y el enunciado del trabajo, ¿no? Si va a quedar así o se va a modificar. Realizar el control integrado de cambios. Aquí es importante porque, como veíamos hace un momento, los proyectos tienen en sí mismos, ¿no? Una serie de cambios que se van dando porque los proyectos de construcción son dinámicos, ¿no? Están en entornos complejos, tienen diferentes contextos, por lo tanto, el dinamismo los va a acompañar, ¿no? Por lo tanto, eso nos va a dar muchas veces como resultado que tengamos que aplicar cambios. Pero los cambios tienen que tener un proceso, ¿no? No es que se hagan sin un análisis previo. Y un poquito ahorita, ¿qué tanto debemos analizar que posiblemente ese análisis haga que ni siquiera el análisis del análisis, valga la redundancia, nos diga, oye, va a demorar tanto analizar ese cambio y va a impactar tanto en estas áreas que es mejor ni siquiera, ¿no? Tomarnos el trabajo de contratar a alguien para que lo analice, ¿no? Entonces, es algo que suena un poco extraño, pero ocurre, ¿no? Entonces, vamos a ver. Realizar el control integrado de cambios, dice, el plan de gestión del proyecto y los documentos del proyecto deben mantenerse actualizados, ¿no? Tenemos que tener una gestión cuidadosa y continua de los cambios, ya sea, miren lo que dice acá, rechazándolos o aprobándolos. No nos dice que todos los cambios se aprueban. Dicen que hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluarlos para ver si los aprobamos o simplemente los rechazamos. Entonces, ¿qué incluye? Identificar el cambio, influir sobre los factores que podría sortear el control integrado de cambio. O sea, ¿qué más este cambio, qué tanto impacta? Revisar y aprobar los cambios, mantener la integridad de la línea base, revisar y aprobar todas las acciones correctivas y preventivas, controlar y actualizar los requisitos del alcance, costo, presupuesto, cronograma y calidad. Porque, ojo, el cambio que yo hace un rato veíamos, ¿no? Que se quería hacer el cambio en las tuberías, ¿no? Ya estábamos viendo de que iba a haber una modificación en el presupuesto, que se iba a mantener el tiempo, pero eso iba a impactar en el presupuesto. ¿Hay el presupuesto suficiente? Okay. ¿Qué más demanda? ¿Ya se han comprado esos tubos? ¿No se compraron los tubos todavía, esos que se pretenden cambiar? Entonces, hay que ver una serie, porque si se compraron, va a haber una pérdida también, ¿no? Entonces, hay que evaluar, ¿no? Y documentar el impacto total que van a tener los cambios solicitados. No verlos de manera unilateral, ¿no? Hay que ver, bueno, si hay que reparar los defectos y controlar la calidad del proyecto. Porque ese cambio que va a implicar, es necesario ejecutarlo. ¿De dónde sacamos los recursos? Entonces, hay que controlar si ese cambio nos va a traer, ¿no? Digamos, de repente que se va a impactar sobre la calidad, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Nos va a faltar recursos, ese cambio es importantísimo, pero ya no hay de dónde sacar más recursos. Bueno, entonces veamos, ¿no? De dónde conseguimos. La única
forma que tenemos de conseguir, pues de alguna manera será impactando la calidad, pues eso no debe ser. Entonces, por eso esa validación y ese análisis de cambio es tan importante, ¿no? Entonces, se empieza, acá vamos, quiero que me presten atención, tenemos, ¿hasta acá todo está claro? Sí, ingeniero. Sí, arquitecto, digo, todo claro. Ok, muy bien. Entonces, para realizar el control integral de cambios, primero se tiene que generar una solicitud, ¿no es cierto? Como veíamos hace un rato, en un formato, dice, solicitud puede ser verbal, claro, formalizar, ¿no? A través de un documento, ¿no? ¿Ok? Se debe usar un log o un análisis del cambio para propósitos de seguimiento, ¿no? Denme un segundito, por favor. Un minutito. Estaba hablando y no había aprendido. Ay. Bueno, este formato, ¿no? Nos va a servir para hacer seguimiento, ¿no? Nos va a dar información sobre quién pidió el cambio, cuándo lo pidió, qué se analizó, ¿no? ¿Por qué se quiere hacer esa modificación? ¿Qué prioridad tiene? ¿Ok? ¿En qué estado está? Porque obviamente de propuesto pasará a aceptado, primero analizado, aceptado o rechazado, ¿no? Quién va a analizar el cambio, quién va a implementar el cambio, ¿no? Y vamos a ver las observaciones, porque lo más probable es que cuando evaluemos el impacto estimado de un cambio, nos vamos a dar cuenta que los cambios no solamente, digamos, impactan en una sola área, sino van a impactar en más áreas del proyecto, ¿no? Entonces, por eso es importante. Entonces, así como analizamos el impacto que estábamos hablando, también es importante, y aquí es importante que me presten atención, analizar, miren, el responsable del análisis debe determinar primero cuánto tiempo tomará realizar el análisis. O sea, alguien es el encargado de analizarlo, pero dice, oye, ¿sabes qué? El análisis de este cambio me va a demandar demasiado tiempo, nos vamos a atrasar, finalmente lo que vamos a conseguir con este cambio no es tan importante, entonces ni siquiera vale la pena analizarlo. ¿Ok? Entonces, si este tiempo compromete las fechas de los entregables, el comité tomará una decisión de proceder o no con el análisis. ¿Ah? No estamos hablando ni siquiera de la aceptación. Si se procede con el análisis, se debe actualizar los documentos necesarios o, del contrario, de estar en este formato, en el doc, como no aprobado, ¿no? Y luego ver, bueno, finalmente, si esto se aprueba, ver parte del análisis es todo el impacto que va a tener. Entonces, parte inicial es analizar, pues, cuánto demanda
esta verificación del análisis, ¿no? O sea, es tan, ¿por qué? Porque ningún cambio, sobre todo cambios pues importantes, ¿no? Puede aplicarse sin previo análisis, ¿no? Para que vean que haya hasta la evaluación de cuánto nos demora analizar este cambio. Y estoy hablando de analizar la propuesta, no analizar la implementación del cambio. Analizar la propuesta y validar si es o no factible de analizarlo, ¿ok? No de implementarlo. Luego viene la implementación del cambio si es que se analiza y sale aprobado. Pero lo primero es, oye, ¿cuánto esfuerzo, cuánto me demanda este análisis? ¿Ok? El comité de cambios debe tomar la resolución oportuna de las solicitudes, debe estar documentado de solicitud de cambios y en el log de cambios, ¿no? Si la resolución es aprobada, el log es el documento, ¿no? El formato o registro de cambios, ¿no? En el formato se va registrando ese log porque nos permite, es una herramienta de seguimiento, ¿no? Que nos va a permitir registrar, gestionar y controlar todos los cambios que se van realizando en el proyecto, ¿ok? La resolución deberá estar documentada en el formato de solicitud. Si la resolución es aprobada, actualizamos los documentos. Comunicar el estado del cambio y las resoluciones a los miembros del equipo y a los stakeholders, ¿no es cierto? Entonces, mediante, otra vez, el plan de gestión de las comunicaciones, ¿no? Miren, importante, lo tenemos por todos lados porque todo hay que comunicarlo. Gestión de cambio. Dice, bueno, proyecto, fecha, cuál fue la acción sucedida, cuál fue el resultado del impacto, lección aprendida, qué acción se tomó, ¿no? Esto ya estamos como gestión del conocimiento, ¿no? Que es parte de la gestión integral del proyecto, ¿ok? Entonces, ya vimos gestión, hasta aquí tenemos control integrado de cambios, aquí tenemos ahora otro proceso. Esto es importantísimo, ¿ya? Porque ocurre mucho en los proyectos que se generan cambios y que luego estos cambios no son actualizados en la información del proyecto. ¿Y qué problema vamos a tener al final? A ver. Arquitecta, uno puede ser que, por ejemplo, no cumpla con o bueno, cuando se compare, por ejemplo, el presupuesto, no cumpla. Sí. ¿Y qué va a pasar si nosotros no actualizamos la información? ¿Qué va a pasar en el momento del cierre del proyecto? ¿Qué vamos a tener que hacer? Porque definitivamente vamos a necesitar la información actualizada. Vamos a tener que postergar el cierre para poder actualizar la información. Pero, ¿qué va a pasar si no tenemos... ¿Perdón? No escuché. No tendremos que postergar el cierre de obra del proyecto para poder actualizar esta información que sí es necesaria. O sea, postergar tanto como postergar, imagínense, porque hay tiempos que cumplir, y más si es un proyecto del Estado. Lo que vamos a tener que es ir reconstruyendo la información. Por eso es que es importante que los cambios se vayan actualizando en el momento que se dan, para que tengamos la información, digamos, al día y podamos tener un cierre de acuerdo a los tiempos que dice el contrato. Porque no es que no, eso no existe. Los contratos tienen tiempos. Y así como hay tiempo para ejecución, también es tiempo para cerrar un proyecto. Entonces, sí es importante tener siempre la información actualizada. ¿Ok? Luego tenemos, bueno, acá hay un formato para gestionar el conocimiento, las lecciones aprendidas. Acá hay este video ya lo ven ustedes, que es un video cortito sobre un sistema, el plan GRID. ¿Ok? Y luego tenemos cerrar el proyecto fase, ¿no? Teníamos un proceso de cierre, ¿no? Cerrar el proyecto fase, tenemos ya el plan del proyecto, los entregables, contamos con los activos, ¿no?
vamos a utilizar juicio de expertos, herramientas y técnicas, y vamos a ver cuál es el producto final después de todos estos cambios, después de haber validado el plan, después de haber actualizado nuestras líneas base, ya tenemos la información suficiente. Por eso es tan importante, ¿no?, la actualización de la información. Eso siempre lo tienen que tener cuando trabajen en proyectos. Creo que no hay proyecto que, bueno, no, que yo haya visto en más de 30 años que tengo trabajando en esto, que no hayan cambios, ¿no? Siempre hay cambios, o sea, siempre, por más pequeño, mediano o grande que sea el proyecto, y he estado en tipos de proyectos muy pequeños hasta muy grandes, no sé, pues de 1000 unidades, entonces, en proyectos de colegios muy grandes en el interior, en proyectos de colegios iniciales muy pequeños, entonces, siempre, no he visto, miren, un solo proyecto donde no se hayan generado solicitudes de cambio, ¿no? El problema es, o sea, digamos, no el problema, sino el éxito está en documentarlo, ¿no? Y en el momento que se genera, ¿ok? En ese momento actualizarlo. O sea, eso es, digamos, lo principal, ¿no? Bueno, lo que hemos visto acta de constitución, plan para la dirección, y aquí un poco dentro de los grupos de procesos en lo que es gestión de la integración, hemos visto desarrollar el acta, el plan de gestión, dirigir y gestionar el trabajo, gestionar el conocimiento, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, control integrado de cambios, cerrar el proyecto. Y en la PMBOK séptima edición es lo que vimos, se acuerdan partes interesadas, equipo, enfoque en el desarrollo dentro del ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición, incertidumbre. Si se dan cuenta, todo esto lo hemos visto integrado dentro de los procesos de las áreas del área del conocimiento de integración. Entonces, digamos que los conceptos de la séptima edición están, digamos, dentro, ¿no? Acá hay algunos cambios de terminología, pero tenemos que trabajar en equipo, vemos interesados, están las fases dentro del ciclo de vida del proyecto, hay que planificar, hay que ejecutar, ¿no? Tenemos los productos que son las entregas, hay que medir, aquí eran los informes de desempeño, la evaluación del desempeño, y finalmente cuando hablamos de incertidumbre que estaba dentro de los factores ambientales, ¿no? Entonces digamos que conceptualmente vamos a encontrar ambos. Pero luego tenemos los proyectos ágiles, ¿no? La metodología ágil que, digamos, que se plantea dentro de los proyectos ágiles. A ver, cuéntenme, ¿qué es un proyecto ágil? ¿Alguien ha visto un proyecto ágil? La metodologías ágiles. ¿Es el proyecto el cual se adapta rápidamente al cambio? Correcto. Se adaptan al cambio, ¿no? No son, digamos, proyectos que estén estáticos, ¿no? El proyecto ágil se gestiona mediante la metodologías ágil. Son metodologías que pueden ir, tienes un alcance inicial, pero este puede ir cambiando, ¿no? No tiene un plan rígido. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un acta de constitución. En el proyecto ágil, el acta de constitución es un documento vivo y actualizable, ¿no? Que sirve más como una hoja de ruta, ¿no? ¿Han escuchado ese término de hoja de ruta? Estuvo de moda hace algún tiempo porque un presidente tenía su hoja de ruta, ¿no? Describe el alcance, los objetivos y los entregables de un proyecto. Trabajan todos hacia un propósito común, pero no es un propósito que esté cerrado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Que vaya, digamos, teniendo interacciones, ¿no? Y se vayan generando cambios, ¿no? Entonces, se va adaptando, ¿no? Aquí es muy colaborativo, ¿no? Se va a trabajar de la mano con el que va a hacer uso, ¿no? Entonces, en los entornos ágiles el equipo espera cambios, ¿no? Entonces, lo que hablábamos hace un rato, que aquí hay que, en un proyecto, digamos, tradicional,
¿no? Los cambios, digamos, son, no es que sean, son poco esperados. No es que nosotros digamos, vamos a empezar en un proyecto y sí, de hecho en este proyecto va a haber 10 cambios. No. Por lo general no esperamos que hayan cambios. No queremos que hayan cambios porque ya está, digamos, definido el proyecto. Lo que en los proyectos ágiles no, porque como utilizan la metodología ágil, ¿ok? Se van adaptando, ¿no? Y estos se van trabajando en el tiempo, ¿no? Entonces, en entornos ágiles el equipo sí espera cambios, ¿no? En un entorno tradicional, no. ¿Se dan? Sí, pero que los esperan, no. ¿Ok? Se describe como los requisitos del proyecto y del producto, incluidas actividades de gestión, se priorizan, pero acá hay algo importante, ¿no? Por más que esperemos cambios, se debe mantener cronograma y presupuesto. Por eso, estos cambios tienen que tener un cronograma, ¿no? Nosotros no podemos estar con un proyecto, por más ágil que sea, estar eternamente haciendo cambios, ¿no? Porque si nosotros estamos eternamente haciendo cambios, primero que no vamos a tener un cronograma establecido y segundo, que el tiempo es dinero. Por lo tanto, también, digamos, estaríamos fuera del presupuesto que se ha planteado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si bien es cierto, ¿no? Se va, digamos, a trabajar de manera, muy dinámica con el equipo, ¿no? El cliente forma parte del equipo esta vez, ¿no? Porque a través de las iteraciones que vamos a tener con ellos es que vamos a ir definiendo, ¿no? El proyecto, ¿no? Entonces, dice, se priorizan en el trabajo pendiente para maximizar la capacidad del equipo de entregar valor a través de la entrega incremental de características del producto, pero manteniendo el cronograma y el presupuesto. Siempre debemos que tener, pues, igual como un proyecto de costos unitarios, ¿no? Tenemos un presupuesto referencial, unos costos unitarios pactados, pero hay un presupuesto. O sea, para todo necesitamos tener la referencia de cuánto nos va a costar y en qué tiempo se va a hacer, ¿no? Por eso es que se llaman restricciones, porque los proyectos no es que tengan libre presupuesto y libre cronograma, serían pues costos muy elevados, ¿no? Ok. Realizar control integrado de cambios en un entorno adaptativo, bueno, es aquí, ¿no? Si bien es cierto, hace un rato hablábamos del control integrado de cambios en proyectos tradicionales, ¿no? Y que teníamos que evaluar. Acá, básicamente, es una parte del proceso, ¿no? Como son proyectos ágiles, son proyectos adaptativos, ¿ok? Esto es una parte continua del proceso de gestión, ¿no? Dice acá, el alcance es emergente y no definido desde el comienzo del proyecto. No es un alcance, como decíamos hace rato, ¿no? Decíamos que no podía ser vago, que no podía ser genérico, que tenía que ser preciso, ¿no? Aquí, digamos, se va desarrollando, ¿no? Y también se va, digamos, precisando el alcance, ¿no? Bueno, el control de cambios se simplifica, ya que a menudo hay muchos cambios que evaluar y sobre los cuales tomar decisiones todos los días, ¿no? El propietario, les decía hace un rato, es parte del equipo, ¿no? Y tiene mucha autoridad para aprobar los cambios, ¿no? Ahora, de hecho, todos los proyectos nacen con un alcance inicial y una necesidad. La necesidad no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo solucionamos esa necesidad, ¿no? Entonces, la necesidad, el alcance inicial, no se debería modificar. Se podrá ampliar, se podrá completar, pero nace obviamente, como todos los proyectos, así sean ágiles o tradicionales, con una necesidad, ¿no es cierto? Los cambios que afecten los beneficios previstos o requieren más tiempo y costo de las tolerancias deberán elevarse a un comité patrocinador. Entonces, hasta también aquí vamos a definir los límites, ¿no? Porque si bien es cierto, nace como un proyecto ágil, puede haber cambios, ¿no? Acá hemos dicho en el slide anterior que se mantiene el cronograma y el presupuesto. Pero ¿qué pasa si al momento de interactuar nos damos cuenta de que se pueden dar algunos cambios que alteren de alguna forma
el presupuesto o el cronograma. Entonces ahí vamos a tener pues que ver cuáles son las instancias que se han establecido en el proyecto, digamos, instancias que sean superiores, ¿no? Y que permitan, ¿no? Digamos, presentarles estos cambios, porque si ya partimos del hecho que tenemos la restricción de no modificar el cronograma y el presupuesto, pero encontramos que hay una oportunidad, ¿no? Que el proyecto mejore, que se consigan, digamos, mejorar los objetivos, obviamente vale la pena presentarlo, por lo tanto debemos tener establecidas cuáles son las siguientes instancias para poder modificar cronograma o presupuesto, ¿no? Todo eso se da básicamente en los proyectos ágiles. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, arquitecto. Ok. Acá hay un trabajo que lo vamos a ver, lo van a desarrollar ustedes en grupo, ¿ok? Donde dice, esta es una descripción del trabajo, ¿ok? Aquí vamos a ver qué procesos se integran de los procesos que hemos visto y cuáles son las restricciones que tenemos. Por ejemplo, acá se integra el proceso de plan de gestión. ¿Qué restricciones tenemos? Restricción de presupuesto, restricción de calidad, restricción... Van a ver se supone que es la descripción del trabajo del director del proyecto, ¿ok? Y van a evaluar qué proyectos de integración tenemos dentro del área de integración y qué restricciones tenemos, ¿ok? Esto lo van a trabajar en grupos y lo van a traer para la próxima clase, ¿ok? ¿Está claro? Lo tienen en el aula virtual. Sí, sí, arquitecto. Sí, sí, me encuentro. No sé si ahorita podemos ver este videito. Estoy con la señal muy mala, ¿no? No me cargan. Miren, le pediría que lo vean ustedes. Ahí está en el link. Antes también pasó lo mismo. Está como en tiempo y no me carga. Ahí hay en el slide 58, hay un link para que vean un video, ¿ok? Y por favor desarrollan. ¿Cuántos alumnos somos? Somos 42, ingeniero. 42. 42. Entonces serían 7 grupos de 6, ¿no? Ya habíamos quedado 7 grupos de 6. Sí, profesora, los grupos ya están creados. Ya. Entonces, ahora no te he mandado... Todavía, profesora. Lo voy a hacer ahorita, no voy a olvidar. Ya, entonces, te mando aquí mi... A ver, Anderson. Déjame mandarte un chat. Ok. Anderson, te estoy mandando ahí mi teléfono. Ok, ahí me escribes, me dices, soy Anderson, delegado tal, y me mandas ahí el Excel. Ya, ahí ya te lo puse. Sí, profesora. Listo. Ok. Bueno, si no tienen alguna pregunta adicional. Ok, me lo pasas por favor en Excel. O te voy a pasar mejor yo mejor a pasar yo. Ah, pero acá se pueden pasar. Al momento que me escribas, yo te voy a pasar un Excel para que sean en todos los cursos que tengo el mismo formato. ¿Ya? Ok, entonces. Listo. Sí, le acabo de escribir. Y me pasa Sí. el Excel y la lleno ahí. Ahorita te grabo. Listo, entonces nos quedamos aquí.
y nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Ok, cuídense. Buena semana. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Arquitecta, una semana. Hasta luego, arquitecta. Nuevas arquitecta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego, arquitecta. Hasta Cuídese. luego. Hasta luego, arquitecta, cuídese. Hasta luego, cuídense, buena semana. Todavía estamos a la mitad de la semana.